Hola, muy buenas noches, gente bonita de Facebook. Soy Gris Sandoval y bueno, pues el día de hoy vamos a hablar sobre las emociones que causan sobrepeso. Esta transmisión apenas la anuncié el día de hoy, tratando de continuar con las emisiones en vivo en donde les estoy dando pues ciertos tips, temas de interés general que puedan ayudarles a ustedes a tener una vida en equilibrio y mejorar las relaciones con las personas con quien conviven cotidianamente. Y bueno, este tema, ¿a qué viene? Bueno, pues les comento que el sábado, como ya lo hemos estado anunciando, vamos a tener en Easy Nutrition con el licenciado Mario Arellano lo que es el taller de manejo de emociones en el control de peso, un tema súper interesante ya que actualmente pues hay mucha obesidad, hay muchas personas que desean tener un control adecuado de peso y sin embargo está habiendo muchas dificultades para obtener ese peso ideal que tanto deseamos nosotros. ¿Por qué es importante este tema? Porque vamos a estar abordando las diferentes emociones que te pueden llevar a obstaculizar el que tú tengas una dieta adecuada, una dieta más balanceada, el que no caigas en los excesos. Y es que a veces, por más que te lo propongas, es muy difícil que comas de manera adecuada. Sabes cuáles son los alimentos que debes de consumir, lo tienes aquí, pero llega el momento en el que te gana la emoción. ¿Por qué es tan difícil que podamos alcanzar cierto tipo de peso ideal? ¿Por qué a veces caemos en los excesos? ¿Qué me lleva a comer en desorden y ciertos alimentos en específico que parece que por más que mi fuerza de voluntad se lo proponga, terminamos cayendo en la comida chatarra, en los taquitos, en los chocolates, en el azúcar y en la grasa? Pues el día de hoy yo te quiero explicar que hay 4 heridas emocionales que puede hacer que hagan que nuestra relación con la comida sea una relación distorsionada que nos lleve a ¿qué? Pues a caer en un sobrepeso. Hay emociones que cuando no son tratadas, cuando no son atendidas, nos llevan a comer en exceso, lo que le llamamos comer emocionalmente. En algún momento en la transmisión anterior que hacíamos con Mario, hacíamos la diferenciación entre hambre fisiológica y hambre emocional y dábamos las diferentes pautas que nos pueden ayudar a distinguir el hambre fisiológica y el hambre emocional. ¿Cómo la podemos distinguir? Lo repito rápidamente para ti que no alcanzaste a ver esa transmisión. El hambre fisiológica es un hambre que se presenta de manera gradual, paulatina, puede esperar, está abierta a las opciones y cuando comes produce saciedad. Mientras que el hambre emocional es un hambre que te llega de manera repentina, tiene un antojo específico y que por más que comes no hay una sensación de saciedad. Al contrario, te sientes desesperado y hay muchas emociones negativas de frustración y de culpabilidad al momento de estar ingiriendo esos alimentos. Comes demasiado rápido, no encuentras la saciedad hasta que de repente sientes que la comida la tienes hasta acá y te empiezas a sentir culpable y muy frustrado acerca de haber comido sin medida. Ese es el hambre emocional. Pero ¿qué nos lleva a tener este tipo de conductas alimentarias? A perder el control en lo que nosotros estamos comiendo. Pues hay emociones que hacen que nosotros perdamos ese control. ¿Por qué? Porque hay ciertas experiencias en nuestra infancia que van formando nuestra relación con la comida. Esas heridas de la infancia son específicamente 4, lo que es el rechazo, el abandono, la injusticia y la humillación. Cuando nosotros en determinado momento de nuestra vida hemos vivido este tipo de emociones, puede ser que nos desboquemos en la comida como una búsqueda de llenar esos vacíos emocionales que en su determinado momento surgieron y que originaron una herida, y esa herida no solamente lo importante es que se produjo en la infancia,
sino que persevera a lo largo de nuestra vida adulta y hace que predomine en la forma en que vivimos emocionalmente. Es decir, es un miedo que está constantemente en nosotros, ahí presente, y que nos da miedo volver a vivirlo. ¿Y qué es lo que hacemos a través de la comida cuando nos desbocamos en la comida? En el chocolatito, las papas, los churros, los carbohidratos, el pan, el bolillo, los tacos y todo eso, pues que buscamos a través de estos alimentos vivir las emociones que sentimos que están carentes dentro de nosotros. Entonces, lo que es el rechazo, el abandono, la humillación, la injusticia y la traición son emociones que si nosotros vivimos en la infancia, porque papá nos rechazó, porque mamá no nos ponía atención, porque no fuimos hijos deseados, porque crecimos en un ambiente familiar en donde estábamos carentes de atención, a lo mejor porque en algún momento nos sentimos rechazados por uno de nuestros padres o traicionados, esa herida se quedó ahí y es tan fuerte que cuando nosotros la vivimos de manera adulta y percibimos que hay una situación en donde nosotros vamos a ser heridos emocionalmente, otra vez, ya sea porque sentimos que nos van a traicionar, que nos van a humillar, que nos van a abandonar, que nos van a rechazar, o que alguien va a cometer una injusticia con nosotros, esas heridas se activan nuevamente y buscamos una salida a través de la comida para buscar la emoción que nosotros mismos no podemos generar. Es un problema de reparación emocional. ¿A qué me refiero? Que esa tranquilidad que yo no puedo encontrar por mí mismo la busco a lo mejor a través del carbohidrato, ¿sí? Esa sensación de ser amado y que no puedo vivir por mí mismo, entonces lo busco a lo mejor a través del alimento dulce o a través de los chocolates. Entonces cada uno de los alimentos tiene un significado en nuestra vida y nos proporciona cierto tipo de sensaciones. Por ejemplo, los carbohidratos nos ayudan a dar una sensación de tranquilidad. Lo que son los chocolates, ¿sí?, tienen una sustancia especial que hace que nos sintamos amados. Todo lo que son comida chatarra como los churros, los chetos, las papas, lo que hacen es darnos una sensación como de energía, de potencial, de productividad. Entonces cuando comemos cada uno de estos alimentos estamos buscando una emoción en específica que satisface una herida, un vacío emocional que hemos desarrollado a lo largo de nuestra vida. Específicamente, y aquí voy a citar a una autora que se llama Laïs Bourdieu, en su libro Las heridas del alma, ella propone que hay estas 4 heridas emocionales que se producen en la infancia y que van a perseverar cuando nosotros no las enfrentamos, van a perseverar a lo largo de nuestra vida adulta. Entonces esas heridas emocionales pueden darnos ciertas tipologías corporales que pueden llegar a tener mucha relación con nuestro peso. Por ejemplo, ella propone que las personas que tienen la herida de rechazo en lo que es su cuerpo, es decir, personas que se sintieron rechazadas en lo que era su infancia, estas personas que sintieron que no les ponían atención, que papá o mamá les decían no, hazte para allá, ahorita no, que les da mucho miedo relacionarse con las demás personas, son personas que van a tener una tipología corporal muy delgados, ojerosos, con huesos o extremidades muy largas y marcadas, y que van a tener, al contrario del sobrepeso, una dificultad para ganar peso, porque estas personas pues siempre están retraídas emocionalmente y les da dificultad relacionarse con las personas que se relacionan. Entonces estas personas, al tener una herida de rechazo, pues son personas que tienden a ser huidizas, son personas que sí van a tener una gran necesidad de amor, pero que al mismo tiempo tienen miedo de buscar
buscar ese amor y entonces mejor se alejan de las personas. Entonces estas personas van a tender más hacia la bulimia, a la anorexia, a la falta de apetito, a comer muy mal. Son personas que dicen, no, pues es que yo no soy muy bueno para comer, o hay que rogarme mucho para comer. Entonces esas tipologías personales son provenientes de una herida de rechazo que se formó en lo que es la infancia. Perdón. También nos dice que la herida de abandono es una herida que también se produce en la infancia, en donde el infante se siente abandonado, ya sea que en alguna ocasión especial se haya sentido abandonado por parte de sus padres o de sus figuras materna o paterna principales, y que estas personas van a tender a desarrollar una tipología corporal muy flácida. ¿Por qué? Porque estas personas, al haber sido abandonadas de manera temprana en su vida, pues no desarrollaron la suficiente fuerza de voluntad para perseverar en la vida. Entonces su tipología corporal van a ser personas que son muy flácidas, su tonalidad muscular es muy débil, se les hace muy difícil tonificar los músculos, porque esas personas se sintieron abandonadas y entonces tienden a ser dependientes, tienden a tener relaciones de codependencia porque se les dificulta tener voluntad o estar por sí mismos solos. Son personas que le tienen mucho miedo también a la soledad, tienen miedo a ser abandonados, pero también, muy importante, tienen miedo a abandonar. Entonces son personas que se van a aferrar a las relaciones, y en su tipología corporal, en su cuerpo, son personas que van a tender a acumular grasa, principalmente en las caderas, en las piernas, ¿sí? Pero no va a ser como la clásica persona que está tonificada, que está redondita, que está de cuerpo macicito, aunque no tienen como tal el sobrepeso, pero sí hay partes de su cuerpo que rebotan, que abundan, ¿no? Pero que están flojas, y esto se debe a esa herida de abandono que tuvieron en determinado momento de su vida. Ya los veo que por ahí me están viendo. Si tienen dudas, pregunten, mándenme saludos. Y también otra de las heridas que puede llevar a un peso inadecuado es la herida de la humillación. Esta propiamente es la herida por excelencia que nos propone esta Les Bourdieu, que es la herida que más puede llevar a la persona a tener un sobrepeso, porque son personas que al sentirse humilladas, pues estas personas desarrollan una grasa corporal que hace que los aísle del resto del mundo para protegerse a sí mismos. Desarrollan gruesos brazos fuertes, ¿sí? Porque esos brazos los necesitan fuertes, grandes, para defenderse de aquellas personas que han tratado de hacerles daño o que ya les hicieron daño en determinado momento. Son personas de espalda fuerte, de vientre abultado, de cadera ancha, de muslo ancho, porque toda esa grasa corporal te ayuda a aislarte de las demás personas. Y también aquí la grasa viene a fungir una función muy importante en el terreno de las emociones, porque la grasa, al mismo tiempo que te aísla del peligro emocional que te puede rodear, también hace que ocupes más lugar en el mundo. Al ocupar más lugar en el mundo es mucho más difícil que tú me abandones, es mucho más difícil que cualquier cosa me mueva literalmente y figurativamente, y también a través de esa grasa corporal yo gano fuerza para defenderme ante el mundo. Cada una de las partes del cuerpo en donde la grasa se va acumulando tiene también un significado propiamente. Por ejemplo, la grasita en los cachetes, aquellas personas que llegan a tener como cachetito muy inflado, carita redonda muy inflada, son porque son caras de niños que todavía necesitan ser vistos y necesitan ser atendidos. Entonces la grasita se acumula aquí
aquí en el cachetito, porque está mostrando la cara de un niño que necesita ser atendido y que necesita ser visto porque no lo fue en su infancia. La grasa, por ejemplo, en lo que es las caderas y lo que son las piernas gruesas, cadera ancha, tiene que ver con ese miedo a mostrar tu sexualidad. Entonces el cuerpo crea grasa en la cadera y en lo que son las piernas para entonces ocultar la sexualidad. Y esto viene también de una herida de humillación, pero también puede ser de una herida de injusticia que se haya creado en algún momento de la vida, en donde la persona, para protegerse, desarrolla toda esa grasita en lo que es la área de la sexualidad para que no me vean, para que no me descubran, y entonces yo ocultarme atrás de mi corporalidad. La grasa en el vientre también tiene un significado importante. La grasa en el vientre es rechazo hacia mí mismo. Me rechazo, me doy asco, no me acepto. Entonces desarrollo toda esta grasa en el vientre para entonces como una respuesta de mi cuerpo porque no se siente aceptado, porque no se siente querido. Aquí hay que distinguir que la grasa en el vientre puede ser de tipo flácido o de tipo como duro, ¿no? Cuando la grasa es así como de tipo flácido, o sea, sí hay volumen en el vientre, pero este es de tipo flácido, es porque la persona se está defendiendo del medio ambiente, pero también carece de voluntad, carece de persistencia, carece de fuerza para salir adelante por sí mismo. Mientras que aquellos que tienen como la grasita en el vientre de manera dura, de manera compacta, son personas que esa grasa los ayuda a defenderse, son personas que van a ser más bien del tipo reactivo y que esa grasa los ayuda a repeler el ataque, y que cuando se sienten atacadas son personas más de tipo agresivo directo, mientras que las otras tienden a ser, las de grasita flácida, a tener como a ser personas más de tipo sumisos. Un aspecto también muy importante que se presenta generalmente en el sobrepeso es cuando las personas presentan estrías. Podemos encontrar personas que presentan estrías teniendo sobrepeso y personas que no tienen nada de estrías teniendo un sobrepeso. El significado psicológico de las estrías es la incapacidad para permanecer unido en mí mismo, y ante la mínima presión que yo experimento por parte de mi medio externo, que puede ser el novio, la novia, el esposo, la esposa, el papá o la mamá, en donde me dan una exigencia específica, estudia, cásate, ve, deja, etcétera, yo automáticamente me doblo. Entonces, o me rompo. Entonces, las estrías que son en la piel, pues son rompimientos, eso es unión, es ese dejarse ir, ¿sí? Porque la piel se va, se rompe, se quebra. Entonces la tendencia a tener estrías en el cuerpo, y específicamente dependiendo de la zona del cuerpo en donde se están presentando más las estrías, es la dificultad que tú tienes para perseverar, para permanecer fiel a ti mismo a pesar de las exigencias de tu medio ambiente. Otra de las heridas que nos pueden llevar al sobrepeso es la herida de traición. Las personas que tienen una herida de traición son personas que en algún momento se sintieron, que perdieron la confianza que tenían en una relación o en su familia, donde se sintieron traicionados por parte de papá o de mamá o de las figuras parentales que en ese momento tuvieron, y que tiendan a desarrollar tipologías muy grandes. Son aquellas personas a las cuales nosotros les llamamos que son galletitas o son fuertes, grandotas, porque ahí está el gordito redondito y está el gordito grandote, ¿no? Entonces ese gordito grandote que tú dices, pues no está gordo como tal. Sí, si lo pesamos, pues sí va a tener un sobrepeso, pero no lo aparenta tanto, sino que más bien su tipología es grande, hombro ancho, cadera anchota, ¿sí? Entonces ese tipo de personas va a tender a tener esta tipología corporal, porque son personas que se han sentido traicionadas y que desarrollan esta tipología para defenderse del mundo, para sobresalir encima de las demás personas,
y poderse defender de aquellas personas que en el futuro los pueden traicionar. Entonces son personas de hombro ancho, lo que le decimos clásicamente huesos fuertes, ¿no? Grandote, alto, hombros anchos, manos largas, cadera grande. Las mujeres tienden a ser grandes, hombros también anchos, cadera amplia. Entonces este tipo de tipologías que también desarrollan el sobrepeso puede llegar a presentarse cuando la persona se sintió traicionada, sigue teniendo mucho miedo a ser traicionada, y entonces esa corporalidad le ayuda a defenderse de futuras traiciones. Entonces hay toda una serie de temas que rodean lo que es las emociones. Dependiendo de dónde se acumule la grasa, es el significado psicológico que tiene. En el vientre, en los brazos, en la cadera, en las piernas, en la papada, en el cachete. El tipo de tipología corporal también habla acerca de las heridas emocionales que se desarrollaron en algún momento de la infancia y perseveran a lo largo de la vida adulta, y que conllevan una relación con la comida en la cual se trata de suplir esa herida emocional a través de la comida. ¿De qué alimento? Depende del alimento, es también la emoción que tú estás buscando suplir, ¿sí? Entonces hay los alimentos salados, los alimentos dulces, las grasas, los carbohidratos. Cada uno de ellos nos da una sensación o una emoción que en ese momento yo no puedo experimentar en mi vida. Si les interesa seguir sabiendo de este tema, pues los invito a que nos acompañen en el taller del sábado 22 que vamos a estar dando en Easy Nutrition, en donde vamos a estar hablando de manera más detallada sobre cómo todas estas emociones se presentan, las tipologías, las heridas, los significados de los alimentos, los significados de las corporalidades, los significados de la grasa en las diferentes partes del cuerpo, y estrategias a través de las cuales yo puedo mejorar mi relación con la comida. Yo puedo ser más consciente de mis heridas emocionales, de sanarlas, y cómo aprender a comer conscientemente. Hasta aquí llegamos el día de hoy. Muchas gracias, gente bonita y hermosa. Si tienen todavía inquietud de asistir al taller, todavía tenemos algunos lugares. Mándenos un inbox, márquenos al teléfono de la página, y con mucho gusto les podemos ayudar a que se inscriban al taller. Gente bonita y hermosa, muchas gracias. Que tengan una bonita noche. Les habla Gris Sandoval, su coach de emociones. Abrazos y bendiciones a todos.